mensaje número 34 de esta serie de temas cada domingo. Hoy necesito una hora, hermanos. Bueno, vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Nosotros comenzamos a mirar ya el capítulo 19, a la boda del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Veamos la segunda venida de Cristo, hace 8 días, pero esa segunda venida de Cristo en juicio, obviamente. Y veamos 2 puntos de esa venida de Cristo en juicio, descrita en el jinete del caballo blanco, venía vencido y para vencer, Rey de Reyes, Señor de Señores, y descrita en la derrota de sus enemigos. Una de las menciones de la derrota de sus enemigos según Apocalipsis. Y hoy entramos, hermanos, al capítulo 20, versículos del 1 al 10, y el tema o el título es el milenio apocalíptico. O el milenio apocalíptico, ¿por qué? O Apocalipsis capítulo 20, el milenio. ¿Por qué se hace énfasis milenio apocalíptico, hermano? Porque solo Apocalipsis habla del milenio y solamente en el capítulo 20 y lo menciona 6 veces. No se habla más. Quiero decirle que si el libro de Apocalipsis es bien polémico, en el sentido de que hay distintas interpretaciones y todos llegan de diferentes puntos de vista para mirarlo, se hace bien conflictivo. Mayormente el capítulo 20 de Apocalipsis, sobre todo esta parte del milenio. Ese ha traído más controversias que cualquier otro. De hecho, estaba pensando, y no sé si Dios me lo permita, no sé si acá o en un estudio mejor, hacer una serie de escatología. Y eso me va a ayudar a ampliar. Hoy yo no voy, hermanos, a hablar del milenio como tal, con las posturas, solamente voy a hablar de lo que dice ahí la Biblia del milenio. Y quiero comenzar mencionando lo que dijo el comentarista William Hendrickson. Él dice, Apocalipsis 19 al 21, nos ha llevado al final de la historia, al día del juicio final, como lo veíamos en otros 8 días. En Apocalipsis 20 regresamos al principio de la dispensación actual. Esto es el pensamiento por lo menos que él lleva y que estoy de acuerdo. Dice que así la conexión entre los capítulos 19 y 20 es semejante a la que existe entre los capítulos 11 y 12 que ya hemos visto. Dice que Apocalipsis 11:18 anuncia el tiempo de juzgar a los muertos. Ha llegado el fin. Sin embargo, Apocalipsis 12, volveremos al principio del periodo neotestamentario, porque Apocalipsis 12:5 describe el nacimiento, la ascensión y la coronación de nuestro Señor. De la misma manera que el capítulo 20 empezamos de nuevo. Ahora, quise traer esto acá para decirles que la manera como nosotros estamos viendo Apocalipsis es de una manera idealista. Que nosotros no estamos mirando Apocalipsis, hermano, en el sentido histórico, tampoco preterista ni tampoco futurista, sino que más bien lo estamos de una manera ideal. Es decir, que lo que estamos tratando de ver nosotros, que el libro de Apocalipsis ha acontecido en la historia, que si bien es cierto que el libro de Apocalipsis fue escrito y es así para un momento y en un momento dado y para ese momento, y que la mayoría de las cosas pasaron ahí, y que la iglesia estaba sufriendo persecución y muerte, y que esa es la razón por la cual Apocalipsis se escribe, para darles a ellos esperanza, que si bien es cierto que los impíos estaban gobernando y saliendo adelante, iba a llegar un día donde el Señor iba a acabar con todos ellos, y que esa iglesia sufriente ahora se le conoce como la iglesia militante, iba a ser una iglesia gloriosa, la iglesia triunfante, y que iba a terminar en victoria. Entonces dijimos nosotros que al ver de esta manera idealista Apocalipsis, podíamos nosotros mirar y entender de alguna manera Apocalipsis se ha escrito en una forma de círculo, es decir, él va una ventana, luego tiene un inicio y tiene un fin, luego vuelve a iniciar y vuelve a finalizar, vuelve a iniciar y vuelve a finalizar. Decíamos que hay distintas ventanas de mirar Apocalipsis. Es como lo que pasó lamentablemente ayer en la tarde. Yo pude ver varios videos del atentado contra Miguel Uribe y el senador Miguel Uribe, y uno podía ver este celular, este otro y distintas. Y el que presentaba acá una escena no era lo mismo que el que presentaba acá la otra escena. Entonces es cuestión de coger todas las escenas, juntarlas para sacar un veredicto, ¿verdad? Y es muy parecido. Apocalipsis se escribió de esa manera, por eso lo que dice aquí Hendrickson es eso.
Nosotros llegamos al final de la historia en Apocalipsis 19, pero en el capítulo 20 nosotros vamos a arrancar otra vez con la historia y se vuelve a repetir de una manera, no sé, más resumida o más amplia, no sé cómo usted la pueda ver. Ahora, ¿por qué esto así? Porque, y tengo que entrar a esto que es el punto más predominante, ahora lo menciono brevemente. La mayoría de la iglesia tiene una postura en cuanto al milenio, y esa postura es premileniarista. Ellos creen que Cristo viene antes del milenio y que cuando Él viene, Él va a establecer el milenio, y ellos lo ven literal. Entonces ellos tienen esto, dicen ya, nosotros podemos ver que hay una batalla final y que se da esa especie de batalla, y que tan pronto el Señor entra al falso profeta y a la vez y los envía al infierno, como terminamos Apocalipsis, entonces inmediatamente viene el Señor a establecer el milenio, es decir, esa es la venida de Cristo que está esa derrota. Entonces pasa capítulo 20 y establece el milenio, y luego hay un último juicio, el juicio final está trono blanco. Es decir, ellos ven Apocalipsis de manera secuencial, y nosotros no lo podemos ver de esa manera. Si usted lo va a mirar de esa manera secuencial, es decir, que cada acontecer Apocalipsis lo presenta como que eso es lo que va a pasar, pues entonces tiene una lectura premilenarista que la mayoría de la iglesia tiene hoy día, la mayoría de la iglesia tiene. Entonces, si se mira de esa manera, y va a traer problemas, obviamente, como lo vamos a ver, o lo veremos más adelante, cuando miremos esta sesión en escatología, que va a ser más amplio. ¿Cómo es que lo vamos a ver nosotros? Lo vamos a ver que ya llegó el fin, y que ahora el capítulo 20 arranca otra vez y nos narra otra vez la historia. En ese sentido, hermanos, es que voy a tratar de mirar esto, y en ese sentido hoy voy a tratar 4 puntos. Primero, diferentes posturas milenarias, eso va más rapidito. La atadura de Satanás por 1000 años, el reino de los santos con Cristo por 1000 años, y después de 1000 años Satanás será suelto y condenado. Yo quiero terminar esto hoy, hermano, de verdad que sí. Así que vamos primero, diferentes posturas milenarias. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Escuche lo que le voy a decir. Vamos a tratar de hacer un estudio escatológico. Creo que ya estoy un poquito preparado para eso. Terminando Apocalipsis, creo que me siento más seguro. Y ahí voy a exponer esto. Pero se lo menciono. Normalmente encontramos 3 posturas milenarias con sus respectivas variables, es decir, cada postura tiene sus variantes, tiene sus variables, y es impresionante. Esto, hermano, por ser un tema muy difícil, tiene muchas posturas. Déjenme decirle esto primero. El milenio o escatología no es un tema primario, es un tema secundario. Es decir, cuando decimos que es un tema secundario, estamos diciendo que no es primario en el sentido de las 5 solas. Las 5 solas son primarias. Lo que es soteriología, la doctrina de la salvación, es primaria. Y el que no esté de acuerdo con nosotros en eso, hermano, pues tenemos que decirle, lamentablemente, usted está equivocado, usted no es. Pero en esta cuestión escatológica, que son temas secundarios, podemos diferir y aún podemos reunirnos juntos a pesar de que tenemos diferencias. Entonces es muy importante eso, porque aquí no vamos a pelear. Por eso usted puede tener su postura. Es más, aquí puede haber posturas distintas. Usted tiene una postura y ningún problema, hermano. Mi esposa sabe, yo tuve que volverme a escuchar al pastor Rugel Michelet hablando de esto por más de 4 horas. Y aunque ya lo he escuchado, lo volví a escuchar, y es impresionante lo que uno encuentra allí. Y aunque él estaba con un poco de pastores allí, los pastores, aunque el pastor Rugel se lo pintó y se lo graficó y se lo dijo cómo era y con la Biblia en la mano, pastores se levantaban a decir que no creían así. O sea, esto no es fácil. El mismo pastor Rugel Michelet dice que para él entrar a cambiar de postura en cuanto al milenio, le costó 3 años para cambiar de postura, porque siendo un premilenarista, para llegar a ser amilenarista le costó. Bueno, déjeme, yo le digo rápido porque muchos aquí dirán, ¿y qué es eso? La primera postura que se conoce y la más popular es la premilenarista, o premilenarismo, como usted quiera llamarlo. ¿Qué es que habla? Ahí encontramos el milenio es después de la segunda venida de Cristo, es decir, y note, porque ahí en ese premilenarismo, pero es antes, mil es de milenio, es decir, 1000 años. Cristo viene antes a establecer el milenio.
Y ellos creen que el Señor viene a establecer un periodo de gobierno, a establecer un reino, un periodo de gobierno de 1000 años, como lo dice Apocalipsis, 1000 años. Ellos creen que esos 1000 años son literales. Ahora, allí hay dos tipos de premilenarismo. Hay uno que es el histórico. Y después miraremos esa gráfica cómo es. Pero la diferencia es que el premilenarismo histórico, ellos creen que Cristo viene por segunda vez a establecer un reino de 1000 años, donde va a haber gobierno, obviamente, de gente glorificada como gente normal, solamente que Satanás no va a estar. Hay otro tipo de premilenarismo, que es el dispensacional, y eso es nuevo. Ese premilenarismo dispensacional creen lo mismo, solo que ellos le han puesto antes de la venida de Cristo 7 años. Y ellos han dicho que hay un rapto, que lo primero que va a haber en cualquier momento el Señor viene y la iglesia será raptada, rapto secreto, nadie se da cuenta, desaparece la gente, y cuando venga el rapto, entonces hay 7 años donde hay un periodo bueno y un periodo de gran tribulación de 3 años y medio, y ahí es que viene Cristo por segunda vez entonces con los que raptó a establecer un periodo milenario, 1000 años de gobierno, otra vez también con gente transformada, glorificada, y gente terrenal, los que se quedaron acá, y hay salvación para ellos. Para aquellos que no subieron con Cristo en el rapto, ellos se pueden quedar, no hay problema, porque ellos se van a salvar en el milenio. Después terminado el milenio, entonces viene el juicio, y ahora sí entramos a la eternidad. Hay otra postura que es la postmilenarista. El milenio aquí es antes de la segunda venida de Cristo. No lo vamos a confundir con el milenarismo. Este postmilenarismo es que el milenio sí es un periodo, pero que va a estar antesito de la venida de Cristo. Van a haber 1000 años de progreso, donde prácticamente todo el mundo casi que será convertido. Es decir, va a haber un avivamiento, y mucha gente eso es lo que está diciendo al final. Va a haber un avivamiento espectacular, todo el mundo va a saber de Cristo, van a haber conversiones en masa, y prácticamente el Señor, ese es el gobierno, y luego viene el Señor. Bueno, eso no es poco. Este es el menos creído, el menos llevado. Y está la otra postura, que es la amilenarista, o el amilenarismo. La palabra a es no milenio, no mil, pero no en el sentido literal. No es que no haya milenio. En el milenarismo dicen que el milenio comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con su segunda venida de Cristo. Semejante a como nosotros dijimos de Apocalipsis. Es decir, en el ya y todavía no, que ahí donde está el milenio. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Ya definiendo esto, hermanos, por lo menos a milenarismo, entonces, el milenio comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo. El amilenarismo no cree en el rapto secreto. El amilenarismo cree que estamos ahora en el milenio y que tan pronto el Señor venga por segunda vez, viene a hacer el juicio y a establecer de una vez la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, el amilenarismo es lo más básico. Es lo menos complicado para creer. Ahora, yo le digo una cosa, cada postura, hermanos, aquí le va a usted a presentar todos los textos bíblicos que lo pone a tambalear. Usted escucha una postura, usted la cree, escucha la otra, la cree, usted escucha la otra, la cree. Así que, ¿qué hay que hacer aquí, hermanos? Conocer muy bien las posturas antes de llamar hereje a otro, porque este es el problema. Yo mismo, cuando estaba mirando, porque yo vi muchos puntos de vista, primero, premilenaristas, yo me escuchaba a muchos pastores predicar y me quedé aterrado como algunos llamaban hereje a Calvino y a Martín Lutero, porque ellos fueron amilenaristas. Y no podemos llegar a ese nivel. Brevemente le quiero decir, hermano, hubo muchos padres de la iglesia primitiva que fueron premilenaristas. Y eso ha cogido fuerza, casi toda la historia premilenarista. No el de ahora, el dispensacional, no, el histórico se le llama, o el clásico. Pero ¿dónde comenzó el milenarismo? Se cree que comenzó en el siglo V con San Agustín, que él fue uno de los primeros que trató de ver diferente y comenzó a hablar del milenarismo, y de ahí y Martín Lutero y Juan Calvino y todos los reformados, la mayoría de los reformados tomaron esa postura milenarista. Así que si yo soy un reformado, tengo que ser milenarista como buen reformado. Obviamente hay pastores reformados que no son milenaristas, son premilenaristas, y hay otros que son postmilenaristas, así que bueno, eso lo vamos a ver después, hermano, no me quiero complicar acá. El comentarista G. Cabell dijo lo siguiente: otros creen
que el milenio comenzó con la resurrección de Cristo y concluirá directamente antes de su venida final. Este punto de vista se llama amilenarismo. Es mejor referirse a este tercer punto de vista como milenialismo inaugurado, ya que amilenial significa literalmente sin milenio. Entonces mucha gente dice, ustedes no creen en el milenio porque son amilenarios. La palabra es no. Entonces por eso me gustó lo que dijo Yigal, porque dice no. Nosotros somos amilenaristas en el sentido de que creemos en un milenio ya inaugurado y que cuando Cristo venga por segunda vez ahí se acaba, para entrar ahora sí al reino eterno. Entonces vamos, hermanos, ya con el texto bíblico, punto 2. La atadura de Satanás por 1000 años, que narra Apocalipsis 20 del 1 al 3. Prácticamente me hubiera quedado ahí, pero no, yo quiero avanzar. En los versículos 1 y 2 rápidamente vemos que un ángel desciende del cielo y ata a Satanás por 1000 años. Eso es lo que está diciendo. Ahora, notemos la secuencia, hermanos. Habíamos visto nosotros en el capítulo 19 que fue apresada la bestia y que fue apresado el falso profeta y que fueron lanzados al lago de fuego, pero no vimos apresado al dragón, que es el mismo Satanás, la serpiente antigua, sino que ahora lo deja para el capítulo 20. Algunos creen esto, creen que hay varios juicios, creen que hay varias guerras. Creen en este caso que hay varias, que el falso profeta y la bestia fueron apresados y fueron lanzados, pero que posteriormente será apresado Satanás. No, hermano, en el mismo momento que es apresado la bestia y el falso profeta, es en ese mismo momento que es apresado Satanás y en el mismo momento son echados allá. Lo que pasa es que como unos están en el 19 y otros en el 20, pensamos que hay un intervalo de tiempo, pero no lo hay. Es en la venida de Cristo claramente, y hay muchos textos donde dice que Él en su venida aplastará a Satanás. Es en su venida que lo matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida, y lo va a matar cuando Él venga al falso profeta y a todos. Sino que aquí volvemos a las cámaras. Juan ve primero esto y luego ve lo otro, pero todo es igual. Por lo menos eso es lo que yo he encontrado en la Biblia. Entonces dice el versículo 1 y 2, Apocalipsis 20, dice que había un ángel que descendía del cielo. Ya Juan ha visto muchos ángeles, este es un ángel, pero él dice que tenía algo espectacular, con la llave del abismo. Traía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora, el punto aquí con los premilenaristas es que ellos creen que esto es literal. Bueno, el milenio. Ponle cuidado, ellos dicen que los 1000 años son literales, pero ellos no pueden ver que la cadena sea literal. Entonces hay una especie de mezcla y no. Si en este pasaje algo es simbólico, todo será simbólico. Entonces vamos a mirar. Usted dice, él vio descender del cielo un ángel con la llave del abismo. ¿El ángel traía una llave? ¿O eso es simbólico? Y una gran cadena en la mano. ¿El ángel traía una cadena para atar al diablo siendo espíritu? ¿El mismo ángel siendo espíritu? Y dice que prendió al dragón. ¿Cómo lo va a prender? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cómo es que lo puede atar? Y ahora por 1000 años. Ok. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Ese ángel. Y hay algunos que, inclusive yo escuchaba a unos predicadores que respeto mucho, pero ellos decían que nosotros estamos cerrados porque aquí está diciendo que fue un ángel el que ató a Satanás por 1000 años, y que los amilenaristas decimos que fue Dios quien lo ató, Cristo, en la primera venida. Ellos dicen que hermano, como ya dijimos, así sea un ángel, es Dios el que lo hace, porque Dios es el que tiene la autoridad, y si lo ordenó un ángel que lo hiciera, ¿quién le ordenó y quién le dio el poder al ángel para que lo hiciera? Dios. Así que ¿cuál es el problema? Sea que aquí sea un ángel el que lo ata, y como vamos a ver ahora, sea que sea Cristo el que lo ata, no hay problema, es el mismo. Este ángel, hermano, trae la llave del abismo y una cadena para atar al diablo. Entonces por eso es la atadura de Satanás, y esta llave es para poner restricción a Satanás, como en otros casos. La llave es un simbolismo para restringir las operaciones del diablo. Es para eso. La atadura tiene que ver con una restricción. Usted no se imagina al diablo encadenado por ahí. ¿Alguien ha visto al diablo? ¿Lo ha visto encadenado? Primero, usted no lo puede ver porque es un espíritu. Y yo no puedo creer que tenga una cadena tampoco. No, está hablando de que Dios, digámoslo de esta manera,
le dio una restricción a Satanás. Y pare de contar. Miremos que eso es lo que dice. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia. Pastor Juan Carlos ahora en el estudio decía: yo tengo todos los hechos copiados aquí, yo le digo el texto, así que es más fácil que usted copie ahí y después se ve el mensaje para ir allá, porque yo no puedo esperarlo. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David. Jesucristo aquí aparece teniendo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y obviamente esa llave es simbólica. Apocalipsis 9 del 1 al 2 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahí hay otro ángel con la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. ¿Y qué hay en ese pozo? Y subió el pozo como de un humo de gran horno, y se oscureció el sol, el aire, y por el humo del pozo. Y sabemos que de ese pozo sale lo podrido. De ahí salió la bestia, de ahí salió el gran dragón, que es el mismo diablo. Entonces la cadena, hermanos, es simbólica, no es literal, pero igual entonces habla de una restricción, y eso es lo que nos quiere decir. Ahora, ¿qué es esa atadura por 1000 años? Vamos a mirar otros versos que nos apoyan para mirar qué es esa atadura. En Apocalipsis 12, 7 al 11, ya habíamos visto algo, y ahí, ¿qué es atar? ¿Qué es restringir al diablo? Apocalipsis 12, dice 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Note esto, hermanos. Cuando pasamos por ahí, dijimos que Satanás tenía la libertad todavía, pero que el Señor, cuando Cristo viene, y Él, estamos viendo en Apocalipsis 12, veíamos que el niño nació de la mujer, pero que luego se le dio el poder y fue y reinó. Y entonces cuando pasó eso y Cristo tiene la victoria, es decir, Él viene, muere, resucita y tiene la victoria. Entonces después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Ya sabemos que es el diablo. Y luchaba el dragón y sus ángeles, los demonios, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Note lo que pasó. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Es lo mismo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que en la misma descripción que vemos ahora, que esa serpiente antigua, Diablo y Satanás, fue atado por 1000 años, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué fue llevado? Porque engaña al mundo entero. Vamos a ver, ¿para qué fue atado? Para que no engañe al mundo entero. O sea que son palabras similares. Dice aquí: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: note, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo tiene poder y autoridad ahora? Estamos hablando del Cristo resucitado, porque alguien va a decir: ¿cómo así? ¿Y acaso Cristo no ha tenido autoridad? Él siempre ha tenido autoridad como Dios, pero está hablando ahora del Cristo encarnado, de la persona, del ser humano que es Cristo ahora. Se le dio poder y autoridad, el poder de su Cristo. ¿Pero por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, esto es muerte, y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando pasamos por ahí, ¿qué fue lo que dijimos? Cuando Cristo resucita y se le da todo el poder y toda la autoridad, Satanás es vencido. Así que lo que está diciendo Apocalipsis 20, la atadura de Satanás, es esto mismo que estamos viendo acá. Mirémoslo en otros pasajes. Mateo 12, 28 y 29. Acusaban a Jesús de que le echaba fuera a los demonios por Belzebú. Y entonces él dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, Jesús echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note, ¿qué impedía que el reino de Dios llegara a la gente? Satanás y los demonios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Yo estoy echando fuera al diablo, a los demonios, para que el reino de Dios llegue. Ahora, ¿cómo es que Él lo echó fuera? Verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Señor dice: hay un hombre fuerte en la casa y no se puede entrar a esa casa. La única manera es ir, que venga alguien más fuerte que él y lo ate y le quite los bienes y saquear la casa. Y ahora sí, está hablando del dominio del diablo. Satanás tenía un dominio, pero el Señor vino desde que Él nació, prácticamente digamos desde la tentación en el desierto, que ahí lo venció porque le dice: escrito está, y Satanás se fue y no volvió a tentarlo. De ahí en adelante el Señor Jesús vino con todo el poder y comenzó a restringir al diablo. Así que la atadura del diablo es ese impedimento que Dios ahora le da a Satanás para que ya no pueda ejercer más poder, más engaño sobre el mundo entero, de tal manera que ellos puedan recibir ahora el reino de Dios.
¿Por qué tú y yo pudimos recibir el reino de Dios cuando se nos habló? A pesar de que estábamos caídos y a pesar de que estábamos guiados por este mundo perverso, porque el diablo, el Señor lo ató en la cruz del Calvario. Cuando murió el Señor, lo ató al diablo, y lo que está diciendo. Primero tiene que atarle para poder ahora despojarlo. Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nosotros creemos que Jesús ató al diablo en su primera venida. Lucas 10, 17 al 18. Ahora mire lo que pasó cuando los discípulos volvieron. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Contentos porque ellos fueron a predicar a tal punto que los demonios corrían. Cuando el evangelio se predicaba, los demonios corrían. Y entonces el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y otra vez, ¿por qué el Señor dice que Él veía a Satanás caer del cielo? Porque los demonios huían, es decir, habían perdido su poder, su autoridad, ya no estaba restringido. Juan 12, 31-32. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y es lo mismo que está diciendo Apocalipsis 12, que fue echado fuera. Y luego mire lo que dice Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo es que Jesús va a traer de esa humanidad caída un grupo para Él? Cuando Él dice que es levantado de la tierra, es decir, dice, y yo fui levantado de la tierra, está hablando de la resurrección. ¿Y por qué nos pide traer después de la resurrección? Porque ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así que nosotros estamos viendo aquí que la atadura del diablo no va a ocurrir para el Señor venir y establecer un tiempo milenario, sino que la Biblia nos habla que la atadura del diablo ocurrió en la primera venida de Jesús. Eso es lo que uno puede ver acá. Entonces, ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Tiene más textos? ¿Cuándo fue atado? Colosenses 2:15. Y usted me dirá, Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó, no solamente en la cruz llevó tu pecado y lo clavó allá, sino que dice que Él triunfó en la cruz sobre todo principado, potestad, autoridad, triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Tiene algo más? Hebreos 12, 14 y 15. En Hebreos 12, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participará de lo mismo, participó de lo mismo, está hablando de Jesús. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Cuándo lo destruyó? En la cruz. Cuando Cristo muere en esa cruz, ahí destruye el poder del diablo, ahí le restringe al diablo, ahí es que lo ata. No puede ser que después lo va a hacer, después de que la iglesia sea raptada y luego venga con los suyos para establecer un milenio. Yo siempre me he rascado la cabeza, y aunque no tenía mucho conocimiento de esto antes, pero ahora que estoy acá, y yo digo, bueno, ¿y qué razón tiene un milenio? La única razón de los premilenaristas es que ellos ven, y ese es el problema, que ellos no pueden ver ahora que la iglesia, el pueblo de Dios es uno solo. Ellos tienen que ver a Israel por un lado y la iglesia como un paréntesis por otro lado. Entonces ellos no pueden ver las profecías de Isaías, las profecías de los salmos, muchas profecías del antiguo pacto que son para el pueblo de Israel. No las pueden ver en el cumplimiento de la iglesia de Dios ahora, sino que ellos creen que Israel está en un stand-by, está quieto allá, y que eso se tiene que cumplir no en la iglesia sino en Israel, y que para eso Dios ha establecido un milenio, para que en ese milenio salta ahora el milenio y allá es que se cumplen todas las promesas del antiguo pacto. ¿Y acaso nosotros no somos el Israel de Dios? ¿Y acaso verdaderamente el Israel de Dios no es Jesucristo? Jesucristo es el verdadero Israel. Cuando entremos a mirar escatología, yo le voy a demostrar todo eso. O si quiere, vaya, mira el pastor Sugel, que ahí está todo eso. Ya hay cosas más grandes ahí, sino que no puedo ampliarlo porque necesito meterme acá. Entonces, la atadura de Satanás significa que ya no tiene autoridad sobre el reino de los muertos como lo tenía antes de la resurrección de Cristo. Una cosa era el poder del diablo antes de que Cristo resucitara, y otra cosa es ahora. Ahora está restringido, ahora está atado. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda ser predicado. ¿Acaso
Mateo 28, no 19, sino 18. ¿Cómo comienza Mateo 28, 18, la gran comisión? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué el Señor nos envió a ir a predicar a todas las naciones? ¿Por qué Él tiene todo poder y toda autoridad? Si la autoridad la tuviese el diablo, nadie recibiría el evangelio. Por eso, cuando el hecho fuera demonios, ha llegado el reino de Dios. Si a alguno se le fue el demonio, ha llegado el reino de Dios. La única manera para que el reino de Dios pueda llegar a los escogidos, al pueblo de Dios, es que Satanás esté restringido y no tenga poder, y él esté atado, como lo estamos viendo acá. En el versículo 3 vemos ahora de Apocalipsis 20 que Satanás tiene una restricción antes de la segunda venida de Cristo, donde será suelto por breve tiempo para luego ser apresado. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo. Nota que dice que ese ángel vino y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Si la bestia y el falso profeta fueron echados al infierno, al abismo, acá también pasó lo mismo, es la misma escena. Pero aquí dice hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Como nosotros estamos hablando de que somos amilenaristas, o por lo menos yo no sé usted, yo creo que el milenio comenzó en la primera venida de Cristo, y cuando Cristo venga por segunda vez, hasta ahí. Dice que será atado hasta ahí. Después, es decir, antesito de la venida de Cristo, después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y entonces eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Gicavila aquí nos dice, esta atadura de Satanás no se refiere a un cese completo de sus actividades, no vaya a pensar que es así, sino que debe verse de acuerdo con lo que Jesús enseñó sobre la atadura de Satanás en los evangelios. Satanás todavía está activo, pero ahora debe operar sujeto a la autoridad de Cristo. Sus poderes destructivos sirven misteriosamente para promover los propósitos más profundos y amplios de Dios, como lo vimos en Apocalipsis 9, 1 y 2, donde se liberan plagas para endurecer aún más a los corazones de quienes se oponen a Él. El hecho de que el gobernante de este mundo sea expulsado, como dice Juan 12:31, significa que de ahora en adelante Jesús puede atraer a todos los hombres, es decir, los salvos de todas las naciones. Asimismo, como lo leamos en Juan 12:32, Satanás ya no puede engañar a las naciones con respecto al plan de salvación de Dios, pero es el punto de la cláusula de propósito limitado, según Apocalipsis 23, lo que dice Gicavila. ¿Qué dice Christine Maker, otro comentarista de esta atadura? Dice, este encadenamiento se refiere a restricciones que Dios le impuso al malvado bajo la forma de quitarle poder y autoridad. Satanás y sus ángeles caídos están atados como a una soga que puede extenderse más o menos. Pueden intentar liberarse, pero les es imposible soltarse. Juan no pensaba en un encadenamiento literal, sino una restricción debida a la cual Satanás no podía llevar a cabo sus maldades como antes de dicha restricción. Luego dice, de Jesús aprendió Juan que para entrar en la casa de alguien fuerte como lo es Satanás había que encadenarlo. Y luego sigue diciendo, si el encadenamiento de Satanás es un acto simbólico, entonces resulta razonable asumir que el término 1000 años también puede ser interpretado de manera simbólica. Porque ahí está el problema. Los premilenaristas hablan de un gobierno de 1000 años literal. Ahora, si usted cree que la cadena es simbólica y que la atadura de Satanás es simbólica, entonces también los 1000 años son simbólicos. Y tan siquiera le voy a mostrar dos pasajes rápidos. El Salmo 94 dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. Así es delante de Dios. Y como una de las vigilias de la noche. Segunda de Pedro 3:8, hablando de la segunda venida de Cristo, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Así que ese milenio, por lo menos en el caso mío que Satanás va a ser suelto, puede ser una hora o rapidito, como lo vamos a ver más adelante. Aquí nosotros estamos viendo acá, hermanos, en cuanto a los 1000 años, esa es mi convicción. En cuanto a los 1000 años, por ser amilenarista, creo que esto representa el periodo de la iglesia.
Los 1000 años de Apocalipsis capítulo 20 representan el periodo de la iglesia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, para luego entrar a un reino eterno. ¿A qué dice Hendrickson ahí? También hablando de lo mismo, otro comentarista, William Hendrickson, dice: atar a Satanás y arrojarlo al abismo para permanecer allí por 1000 años indican que durante esta era evangélica actual, que empieza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta la segunda venida, se restringe la influencia del diablo en la tierra. No puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero. No lo puede. Esa restricción, Satanás no puede impedir que seamos misioneros. Luego dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Esa es la razón. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia? Porque está restringido Satanás. El diablo no está atado en un sentido total. Su influencia no está destruida completamente. Por el contrario, dentro de la esfera en la que permite a Satanás ejercer su influencia para mal, él brama furiosamente. Y luego él dice: un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión. Sin embargo, fuera de aquel círculo, el animal no puede hacer ningún daño a nadie. Una vez dejé como un video por ahí. Hay un perro bravo y hay una cerca. Y un muchacho comienza a molestar, y hacía así, y se fue corriendo y el perro detrás, y el perro ya que y cuando miró más adelante la puerta estaba abierta. En este caso Satanás no tiene la puerta abierta. Ahora, si usted entra a su territorio, es como entrar a un lugar donde hay perros bravos. Tú y yo fuimos libres del poder de Satanás. No podemos jugar con él tampoco. Y él juega en el pecado. Así que aunque él esté restringido y el creyente se da rienda suelta, ojo, como alguien dijo que la cadena de Satanás es larga también. Número 3, el milenio de los santos con Cristo. Ya hablé de la Torah del diablo, que era lo más importante. Ahora viene el reino de los santos con Cristo por 1000 años. Versículos 4 al 6. Versículo 5, son mencionados los mártires y los que no adoraban la bestia. Versículo 5, mire lo que dice. Versículo 4, perdón. Y vi tronos. ¿Qué vio Juan? Primero ve la atadura del diablo, que ya lo habíamos visto parecido a la... ¿Y ahora qué pasó? Y ahora él ve tronos y se sentaron sobre ellos. Hay tronos. ¿De dónde viene eso? Apocalipsis 4. Los 24 ancianos con sus tronos. Hay un trono de Dios, pero hay otros tronos alrededor. Entonces dice, vi tronos. Y se sentaron sobre ellos. ¿Quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. Y no tengo textos aquí ahora, pero hay muchos pasajes que dicen que la iglesia tiene el poder de juzgar, inclusive a los ángeles. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes iban a sentar en ese trono para juzgar? Las almas de esos que habían muerto martirizados, pero también y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, ¿a quién adoraron? Ellos no adoraron a la bestia porque no fueron sellados, marcados por la bestia, sino por Dios. Está hablando de los 144,000. Y ellos entonces también dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí es donde entra y dice, Satanás es atado por 1000 años y ahora hay un milenio donde todos estos, interesante, van a reinar. ¿Cómo se ha ideado esto para decir que el reino es literal y terrenal? Van a decir entonces que esas almas de los decapitados, entonces ellos van a venir a reinar con Cristo aquí, es decir, cuerpos gloriosos. Pero como hubo un poco de gente que no se fue en el rapto y se quedó, y fueron salvos en la gran tribulación y pasaron al milenio, entonces hay gente con cuerpos no glorificados. Hermano, ¿cabe eso en la mente? Pero esa es la enseñanza, la mayoría de la enseñanza premilenialista. Los que creen en un milenio literal. Pues obviamente hay tantas corrientes que uno ya ni sabe con cuál está hablando. Estos mártires, hermanos, ya fueron mencionados. Y son almas. Aquí no habla de que estaban con cuerpos. Y que reinan. Y si reinan y son almas, ellos no reinan en la tierra. Ahí no dice que los tronos, se entiende, aunque no dice ahí, pero se entiende que son celestiales. ¿Dónde fue que vio la visión donde estaba el trono de Dios? ¿Dónde vio la visión de los 24 ancianos? ¿Fue en la tierra o fue en el cielo? Así que estos tronos que él vio
tienen que ser celestiales, no pueden ser terrenales. Por eso, Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestra la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Es decir, él estaba allá por causa de la palabra y del testimonio, y fue muerto por eso. Bueno, él no, pero los otros estaban siendo muertos. Apocalipsis 6:9: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos decapitados fueron muertos por causa de la palabra y el testimonio que tenían. Estas almas alaban a Dios en el cielo, porque sus juicios son verdaderos. Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fue la promesa que el Señor había dicho a aquel que venciere. Apocalipsis 14:1 hemos visto: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y la de su Padre escrito en su frente. Así que esto es en el cielo. Apocalipsis 15:3: y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Note lo que ellos cantan: justos y verdaderos son tus caminos. Así que si ellos se sientan en los tronos, son para declarar: Señor, lo que tú estás juzgando es justo. Eso es lo que están haciendo. Ahora, en el versículo 5 y 6 vamos a ver que estos resucitados no van a pasar la segunda muerte. Versículo 5, Apocalipsis 20:5: pero los otros muertos, ahí dice, vi a los decapitados, es decir, los que murieron antes. Pero hay otros muertos aquí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esto es fuerte acá, muy difícil. Pero se cree que los otros muertos se refiere a los que murieron sin Cristo. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Porque cuando se cumplan 1000 años, para nosotros, la venida de Cristo por segunda vez, se establece el juicio. Y ahí está la resurrección de estos. Pero ahora no. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bueno, yo sé que aquí hay diferentes puntos de vista, pero yo voy a unir los dos puntos de vista. Uno dice que la resurrección aquí se debe a ese traslado, como dijo Pablo: yo muero ahora y estoy con Cristo, y que esa es la primera resurrección. La otra es parecida y estoy más de acuerdo con esa, que la primera resurrección se debe a que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando fuimos regenerados, fuimos resucitados a una vida nueva. Y es que esa resurrección primera, que nos dio una vida nueva, fue la que nos garantizó que cuando muriéramos nosotros fuésemos a estar con el Señor y vamos a reinar con Él. Así que las dos se pueden tomar, y para mí tomo las dos. Dice: los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué pasa si tengo parte en la primera resurrección? La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. Y más adelante vamos a ver que la segunda muerte es el lago de fuego. De hecho, ahorita mismo lo leo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Otra vez, en este texto que leímos de Apocalipsis, solamente del 1 al 6 aparece 6 veces la palabra 1000 años, 1000 años, 1000 años. Por eso es que la gente dice que es algo literal. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Y qué es lo que entendemos nosotros? Los que mueren en Cristo ahora van directamente al reino de Dios. Es decir, los que han muerto antes en Cristo ya están reinando con Cristo en el cielo. El milenio entonces que habla Apocalipsis 20 no es terrenal, es celestial. Y nos está hablando de gente que está reinando allá, porque allá ya tiene Cristo el reino total y el dominio total. Ahora, en un sentido, yo me atrevo a decir, y estoy de acuerdo con muchos aquí, que también se puede hablar de un reino terrenal, pero espiritual, en el sentido de que Cristo ahora mismo plenamente, o no tan pleno, pero está reinando en tu corazón y en el mío por la regeneración. ¿O no? Él está reinando ahora en nosotros. Él es el dueño de la iglesia, por eso tú le obedeces y yo le obedezco. Así que sí tiene un reino. No perfecto en el sentido que todavía muchas veces hacemos lo que nos da la gana, pero allá los que mueren ya pasan a reinar con Cristo. Así que está hablando desde allá. Y reinaron con Cristo 1000 años, es decir, ellos van a estar reinando hasta que venga Cristo. Cuando Cristo venga, viene con ellos. Note lo que va a pasar, porque aquí hay una confusión. La gente dice, no, el rapto es que Cristo viene por ellos.
y en la segunda venida, antes del milenio, viene con ellos. Aquí viene por y allá viene con. ¿Sabe cuál es el punto acá? Y que no se ha entendido, y fácilmente hay que leer Deuteronomio, 1 Tesalonicenses 4, y usted lo va a mirar ahí. Dice que los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Dice, ahí no dice para recibir al Señor en el aire, para recibir. ¿Qué entiende usted con eso, recibir? Él viene en gloria con sus ángeles, lo recibimos en el aire, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Luego otros textos lo que nos van a decir es que lo recibimos y venimos con Él a establecer el milenio o el juicio, porque se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el milenio y luego el juicio. ¿Por qué no puso entonces eso ahí? Si el milenio es real y literal, ¿por qué no lo puso ahí? ¿Por qué dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio? Apocalipsis 20, 14 al 15, que lo veremos entre 8 días, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no salió escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. ¿Qué es la muerte segunda? La condenación eterna. Hendrickson aquí nos dice: la primera resurrección es el traslado del alma desde esta tierra pecaminosa al cielo santo de Dios, lo que dice una postura. Es seguida por la segunda resurrección al momento de la segunda venida de Cristo, cuando el cuerpo también será glorificado. Los demás muertos, es decir, todos los que murieron, los incrédulos muertos, no volverán hasta que los 1000 años sean cumplidos. Cuando se cumple este periodo, entonces habrá un cambio, luego entrarán en la segunda muerte. Los impíos que mueren sin Cristo mueren ahora, y ellos van a estar esperando ahí. Sus espíritus obviamente están con la condenación, pero sus cuerpos están ahí, y luego habrá una resurrección, y ellos van a ser para entrar a la segunda muerte, después del juicio. Y déjenme 10 minutos aquí, hermanos, para terminar el punto número 4. Después de 1000 años, Satanás será suelto y condenado. ¿Sabe que esto ahora, ya lo que dije, ya prácticamente entendemos esto mejor, así que no le boto mucha corriente acá? Después de 1000 años, Satanás será suelto y condenado. Versículos 7 al 10. Aquí vemos las mismas batallas ya mencionadas, y ahora se las leo. De los enemigos de Dios y de su pueblo, quienes les hacen guerra para ser finalmente derrotados. Voy a leer versículos 7 al 10. Apocalipsis 20, 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan. ¿Qué hemos visto hasta ahora? 1000 años donde Satanás está derrotado, está restringido. 1000 años donde la iglesia está reinando. Y según mi punto de vista, yo creo en el cielo y en la tierra. En el cielo, perfectamente, pero en la tierra, obviamente, por medio de su iglesia, de su pueblo. Cuando eso se cumpla, y luego cuando venga Cristo por segunda vez, hermanos, única venida. El Señor no viene 2 veces. El Señor no viene por su iglesia en el rapto y se lleva a los que estaban preparados. No se lleva a toda la iglesia, solamente a los que estaban preparados, así la creencia. Porque si usted es un cristiano carnulón, usted se queda aquí. Si usted no habla lenguas y es cristiano, no se va. Si usted habla medio chueco, usted aquí se queda. Y si es el rapto ahorita, ¿cómo sabemos que es el rapto? Porque desaparecieron muchos, y hay películas de eso. Y entonces se han presentado al que va en el avión. Usted no vaya a montar en un avión si es el rapto cerquita, porque, hermano, el piloto, los que van ahí manejando todos, se fueron en el rapto, y ese avión quedó repleto de incrédulos. Si usted iba ahí, se fue al suelo. Son una mano de películas. Entonces está el rapto y es secreto. Como alguien dijo, y tan secreto que ni está en la Biblia. Pero así es secreto. Entonces el Señor viene y se lo llevó. Entonces la gente que dice, ¡ay! Ya, llegó la tribulación, el anticristo ya está por ahí, ya, y aparece el anticristo. Gobernó por 3 años y medio, embobó a todo el mundo y se olvidaron del rapto. Pero luego a los 3 años y medio se cambió la torta, y ahora él va a regir, y ahora trae la marca y el sello, y ahora va a restringir a los cristianos. ¿Y cómo se van a salvar estos si no están en la iglesia, en el Espíritu Santo? ¿Cómo se van a salvar? Se salvan porque no se dejan marcar de la bestia. Así es el cuento. Pero cuando terminen los 7 años, por un duro apareció el Señor con los que llevó en el rapto. ¿Y acá apareció?
Ay, ahora sí, eso que nos dejaron marcar, pasaron. Y entonces con los otros, ¿y qué pasó ahora? Y se establece el milenio. 1000 años. Después de eso, ¿qué va a pasar? Versículo 7, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahora entendamos el punto de vista de nosotros. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto. Nosotros sí entendemos que va a haber un periodo muy limitado donde Satanás, el Señor lo va a soltar. ¿Para qué? Para que siga engañando a la nación en un momento y le haga guerra. Porque mira lo que dice: Satanás será suelto de su prisión. Ahora, esto que le voy a leer aquí está en Ezequiel, está en Isaías, varios pasajes, pero no mira allá. Y saldrá a engañar a las naciones, cosa que antes no podía porque estaba atado, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces los premilenaristas, ¿qué es lo que dicen? Hay como 3 batallas. La batalla del Armagedón la habíamos visto. Y esta batalla, ¿sabe cómo le llaman? La batalla de Gog y Magog. Hermano, ¿sabe que es la misma batalla? Que pasa que he visto de diferentes puntos. Bueno, dice que él saldrá y aquí va a traer lo de la batalla de Gog y Magog, que ahora le voy a leer a Yikabil, o no sé quién es, para que nos describa qué es esto de batalla de Gog y Magog. Dice: a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Es decir, Satanás los convenció. Y salieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Lo mismo que hemos visto. ¿Qué batalla? Se reunieron y el Señor los esfumó. Yo leo así. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde está el poder de Satanás que no se le ve? Donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Déjeme, yo le leo rapidito estas otras batallas que ya habíamos leído. Apocalipsis 16, 21. Perdón, 16, 12. Bueno, ya se me fue el tiempo. Bueno, usted lo va a leer. 14. Dice: son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel del día del Dios Todopoderoso. Vers 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Salto al 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Fueron destruidos. Apocalipsis 17, 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Note: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Otra, la vamos estos 8 días, 19, 19. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. Y según de Tesalonicenses 2:8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a ser destruido Satanás y echado al lago de fuego? En la venida del Señor. Así que, ¿qué es lo que creemos nosotros, amilenaristas? El milenio está desde la primera venida de Cristo hasta antecitos de la segunda venida de Cristo, donde Satanás será suelto. ¿Y para qué? Para que traiga a todos los malos de él y los quiere enfrentar contra el Señor y contra el pueblo de Dios, pero el Señor ahí en esa venida viene y lo aniquila. Termino con esto, hermanos. Es William Hendrickson. Y ya termino con esto, porque quiero mostrarle algo acá de esa batalla de Gog y Magog que me llamó la atención y no lo puedo pasar. William Hendrickson dice lo siguiente: la opresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog se refiere en Ezequiel
a la persecución terrible bajo Antíoco Epífanes, gobernante de Siria. El libro de Apocalipsis usa este periodo de aflicción y miseria como un símbolo del ataque final de Satanás y sus hordas contra la iglesia. Observe la semejanza, y hay 4 semejanzas. En primer lugar, esto es larguito, téngame paciencia. En primer lugar, recuerde que el ataque de Gog y Magog, es decir, Siria bajo Antíoco Epífanes, fue la última opresión grande que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en la dispensación antigua. Por tanto, es un símbolo apropiado del ataque final de las fuerzas anticristianas contra la iglesia durante la nueva dispensación. En segundo lugar, tenga presente que estos ejércitos de Gog y Magog eran muy numerosos. Por tanto, podían simbolizar adecuadamente la oposición mundial contra la iglesia en los días precedentes a la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, piense en el hecho de que la tribulación bajo Antíoco Epífanes, aunque muy cruel, duró poco tiempo. Por tanto, puede indicar de una manera adecuada la breve y última tribulación que sucederá al final de la dispensación actual. Y finalmente, recuerde que la derrota de los ejércitos de Siria, es decir, de Gog y de Magog, fue muy inesperada y total. Era claramente la obra de Dios. Por esta razón también, el asalto contra Israel por Gog y Magog podía servir como un símbolo excelente del conflicto final del mundo impío contra la iglesia. Así que, hermanos, el cumplimiento de las profecías antiguotestamentarias se cumple en el milenio que está viviendo la iglesia ahora, porque nosotros somos el Israel de Dios. Y el Israel que será salvo, entonces Israel será salvo, se refiere lo mismo a los elegidos del pueblo de Israel que Dios tiene y que han sido salvos y serán salvos en este milenio. Tanto los judíos como los impíos, gentiles, que no son creyentes, que son impíos, tienen la misma oportunidad de salvación ahora, en nuestro milenio, predicándoles el evangelio, aprovechando que Satanás está atado. Si ellos, los judíos, no se arrepienten ahora, no se van a arrepentir si realmente existiera un milenio. Es ahora, hermanos. Y lo más tremendo, Dios no tiene 2 posibilidades de salvación o 2 medios de salvación, uno para su iglesia y otro para Israel. Es el mismo, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El que cree en Jesucristo será salvo, el que no, al infierno eterno, sea judío o sea gentil. Oremos.